El límite del deseo. Se obsesionó con el esposo de su mamá hasta que esto sucedió. Siempre pensé que mi vida era bastante ordinaria. Una joven de 22 años, universitaria, con un grupo de amigos leal y una familia que, aunque complicada, era el centro de mi mundo. Mi madre, Clara, siempre había sido mi mayor pilar. Ella era la imagen misma de la dedicación y el sacrificio, habiéndome criado sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo apenas tenía 3 años. Crecí viendo cómo ella se partía el alma para darnos una vida digna, trabajando horas extras, haciendo malabares entre ser madre y profesional, y aún así, siempre tenía tiempo para mí. Hace unos 3 años, las cosas cambiaron para mejor, o eso pensé en su momento. Clara conoció a Luis, un hombre encantador, seguro de sí mismo y muy carismático. Luis tenía algo en el que atraía a las personas como un imán. La primera vez que lo vi sentí una especie de extraña atracción, pero me dije a mí misma que era simplemente porque él era la primera figura paterna que había conocido en mi vida adulta. Se casaron al año siguiente y Luis se mudó a nuestra casa. Al principio, todo fue armonía. Luis y mi madre parecían perfectos el uno para el otro, y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi madre feliz de verdad. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, empecé a notar algo incómodo dentro de mí. Cada vez que Luis estaba cerca, sentía una extraña agitación en mi interior. No era algo que pudiera identificar claramente al principio. Pensé que simplemente estaba lidiando con los cambios en mi vida familiar. Pero pronto me di cuenta de que lo que sentía era mucho más que simple incomodidad. Era deseo. Me avergüenza admitirlo, pero no podía evitar sentirme atraída por Luis. Sabía que estaba mal, que era una traición no solo a mi madre, sino a mí misma, pero no podía controlar lo que sentía. Intenté mantenerme alejada de él, pasar más tiempo en la universidad, salir más con mis amigos, pero siempre encontraba una excusa para volver a casa, para estar cerca de él. Mi madre no sospechaba nada, y creo que Luis tampoco, al menos al principio. Era amable conmigo como un buen padrastro debería ser, pero yo siempre encontraba una manera de interpretar sus gestos como algo más. Una sonrisa aquí, una caricia en el hombro allá, y mi mente comenzaba a divagar. Sabía que era una fantasía, que no había nada real en lo que yo imaginaba, pero eso no me detenía. De hecho, parecía que me empujaba aún más hacia esa oscura obsesión. Una noche, todo cambió. Clara estaba fuera en una conferencia de trabajo, algo que hacía regularmente debido a su puesto de gerente en una gran empresa. Luis y yo nos quedamos solos en casa. Preparé la cena, más como una manera de distraerme de mis pensamientos que por cualquier otra razón. Nos sentamos en la mesa, y la conversación fluyó de manera casual. Hablamos de trivialidades: el clima, mi universidad, su trabajo. Pero debajo de esa superficie de normalidad, sentía una tensión que casi podía tocar. Después de la cena, nos mudamos a la sala de estar. Estaba oscuro afuera, y la única luz provenía de la lámpara que Luis había encendido sobre la mesa de centro. Había algo en esa penumbra que hacía que todo se sintiera más íntimo, más cercano. Me senté en el sofá, y Luis se acomodó en el sillón frente a mí. Nos quedamos en silencio por un rato, y luego él rompió la quietud. ¿Cómo va todo en la universidad?, preguntó, su voz baja, casi un susurro. Bien, todo bien, respondí, aunque mi mente estaba lejos de los estudios. Solo, ya sabes, lo de siempre. Un poco de estrés, pero nada que no pueda manejar. Luis asintió y sonrió, pero sus ojos se quedaron fijos en los míos por un momento más largo de lo que esperaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y antes de darme cuenta, me encontré diciendo algo que no había planeado. Luis, empecé, mi voz temblando un poco. ¿Alguna vez te has sentido atrapado? Él arqueó una ceja, claramente confundido. ¿Atrapado? ¿A qué te refieres? Bajé la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su mirada. No lo sé, continué, tratando de encontrar las palabras adecuadas. A veces siento que no soy completamente libre de ser quien quiero ser, de hacer lo que realmente deseo. Luis se reclinó en su sillón, evaluando mis palabras. Hubo un largo silencio y cuando finalmente habló, su voz tenía un tono más serio. Creo que todos hemos sentido eso en algún momento. Es normal. Pero, ¿hay algo en particular que te esté molestando?
Era una pregunta directa y sabía que debería haberla evitado, cambiar el tema, pero en lugar de eso, me encontré incapaz de mentir. Es complicado, Luis. A veces siento que no puedo hablar con nadie sobre lo que realmente me pasa. No esperaba que él entendiera lo que realmente estaba tratando de decir, pero entonces vi un cambio en su expresión, una comprensión que me asustó y al mismo tiempo, me atrajo aún más. Se levantó de su sillón y se sentó a mi lado en el sofá, más cerca de lo que había estado antes. «Puedes hablar conmigo, lo sabes, ¿verdad?», dijo suavemente. Me quedé quieta con el corazón latiendo desbocado. Podía sentir su calor, la cercanía de su cuerpo. Era como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto más denso, cargado de algo que no podía nombrar. Luis, yo empecé, pero antes de que pudiera continuar, su mano tocó la mía, suave pero firmemente. Fue como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. El contacto fue electrizante y me quedé mirándolo, incapaz de moverme, de pensar con claridad. Mi respiración se hizo más rápida, y por un breve segundo, vi algo en sus ojos que no debería haber visto. Algo que reflejaba lo que yo misma sentía. Pero luego él apartó la mano, rompiendo el hechizo. Lo siento, murmuró, levantándose de repente. No debería haber hecho eso. Me quedé allí paralizada, con el corazón en la garganta. Sabía que algo había cambiado, que habíamos cruzado una línea que no podríamos desdibujar. Sin embargo, en lugar de sentir alivio, sentí una profunda frustración. Deseaba que no se hubiera detenido, que no hubiera roto ese momento. Y eso, más que nada, me aterrorizaba. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Traté de mantener las apariencias, pero cada vez que veía a Luis, sentía esa tensión, esa incomodidad que se mezclaba con una atracción irresistible. Evitábamos estar a solas tanto como podíamos, pero no siempre era posible. Y cada vez que estábamos cerca, el silencio entre nosotros hablaba más fuerte que cualquier palabra. Entonces, una tarde sucedió lo que había temido y deseado en secreto. Mi madre había salido de viaje otra vez, y me encontré sola en la casa con Luis. Sabía que debía mantenerme ocupada, que debía evitarlo a toda costa, pero no lo hice. En su lugar, me senté en la cocina, esperando que él regresara del trabajo. Cuando llegó, noté que él también estaba nervioso, como si supiera que algo iba a pasar. Nos miramos en silencio y sin decir una palabra, ambos supimos lo que vendría. No hubo resistencia, no hubo palabras de advertencia. Simplemente nos encontramos a mitad de camino, nuestros labios uniéndose en un beso que fue a la vez urgente y lleno de la tensión acumulada durante semanas. Fue como si una represa se hubiera roto dentro de mí, liberando todo lo que había estado reprimiendo. Lo que sucedió después fue inevitable. Nos entregamos el uno al otro sin pensar en las consecuencias, en el dolor que causaría. Fue un momento de pura emoción, donde el deseo venció cualquier rastro de razón. Después, cuando la realidad volvió a golpearme con fuerza, sentí una abrumadora ola de culpa. Luis no dijo nada. Solo se levantó, se vistió y salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos, con la carga de lo que acabábamos de hacer. Sabía que no había vuelta atrás. Habíamos cometido un error del que no podríamos escapar. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en lo que significaba para mí, para mi madre, para nuestra familia. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero también sabía que no podía negar lo que sentía. Estaba atrapada en un dilema que no tenía solución. Al día siguiente, cuando mi madre regresó, la casa estaba en silencio, cargada de una tensión que ella no percibió. Luis y yo evitamos mirarnos y tratamos de actuar como si nada hubiera pasado, pero sabía que él también estaba luchando con la misma carga de culpa que yo. La realidad de lo que habíamos hecho nos golpeaba a cada momento, y la posibilidad de que mi madre descubriera la verdad lo hacía aún más insoportable. Intenté continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero la verdad es que todo había cambiado. Mis estudios, que antes eran mi refugio, comenzaron a sentirse como una carga. No podía concentrarme y mis calificaciones empezaron a bajar. Mi grupo de amigos notó que algo andaba mal, pero no tenía el valor de decirles la verdad. ¿Cómo podía? ¿Cómo podría confesar que había traicionado a la persona que más amaba en el mundo? Luis también cambió. Se volvió más distante, más reservado. Apenas hablaba cuando estábamos en la misma habitación, y evitaba cualquier contacto físico conmigo.
En un principio pensé que era su manera de lidiar con lo que habíamos hecho, pero pronto me di cuenta de que estaba tratando de protegerse. Sabía que lo que habíamos hecho podía destruir su vida, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para evitarlo, incluso si eso significaba alejarse de mí por completo. Las semanas pasaron, y la culpa comenzó a consumirnos a ambos. La tensión en la casa se volvió tan palpable que incluso mi madre, que siempre había sido perceptiva, comenzó a notarlo. Un día, mientras estábamos en la cocina preparando la cena, me miró con preocupación. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó mientras cortaba las verduras con movimientos lentos, como si estuviera esperando mi respuesta con más atención de la habitual. Forcé una sonrisa y asentí rápidamente. «Sí, mamá. Solo estoy un poco cansada por la universidad». «Nada de qué preocuparse». Ella no parecía convencida, pero no insistió. Agradecí en silencio que no lo hiciera, porque no sabía cuánto más podría soportar sin quebrarme. Sin embargo, la verdad tiene una manera de salir a la luz, y en mi caso, llegó en el peor momento posible. Era una tarde de sábado, y estábamos todos en casa. Mi madre estaba en el jardín, cuidando de sus plantas, mientras Luis y yo estábamos en la sala, fingiendo leer el periódico y estudiar, respectivamente. La tensión entre nosotros era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. De repente el teléfono de Luis sonó. Era un mensaje de texto, y aunque normalmente no me habría importado, algo en su reacción me hizo levantar la mirada. Lo vi sacar el teléfono del bolsillo y leer el mensaje con el ceño fruncido. Vi el color desaparecer de su rostro y supe en ese instante que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué sucede?», pregunté intentando mantener la calma, pero sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Luis levantó la vista y me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y desesperación. «Tenemos que hablar», dijo, su voz apenas un susurro. Nos dirigimos a la cocina, lejos de donde mi madre pudiera escucharnos. Luis me mostró su teléfono, y al leer el mensaje, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era un mensaje anónimo, pero lo que decía era claro y aterrador: «Sé lo que hiciste con Clara. Si no quieres que ella lo sepa, mejor empieza a escuchar». No podía creer lo que estaba leyendo. Alguien sabía. Alguien sabía lo que habíamos hecho, y estaba dispuesto a usar esa información para chantajearnos. El pánico me invadió y comencé a hiperventilar. Luis trató de calmarme, pero él mismo estaba al borde del colapso. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, mi voz temblando. «No podemos dejar que mamá se entere. Esto la destruiría». Luis asintió, su expresión sombría. «Lo sé. Pero tenemos que averiguar quién está detrás de esto antes de que sea demasiado tarde». Pasaron los días y la situación solo empeoró. Recibimos más mensajes, cada uno más amenazante que el anterior. El chantajista quería dinero y Luis, desesperado por proteger su matrimonio y evitar que la verdad saliera a la luz, accedió a sus demandas. Sacó una gran suma de dinero de su cuenta bancaria y la entregó en el lugar indicado, esperando que eso fuera suficiente para silenciar al chantajista. Pero no lo fue. El chantajista siguió exigiendo más y más, hasta que finalmente Luis no pudo seguir pagando. La situación se había vuelto insostenible, y sabíamos que estábamos en un callejón sin salida. Finalmente, una tarde, cuando ya no pudimos soportar más la presión, decidimos enfrentarlo. Seguimos las instrucciones del último mensaje, que nos indicaba que fuéramos a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. El lugar era oscuro y desolado, el escenario perfecto para un encuentro clandestino. Mi corazón latía con fuerza mientras caminábamos hacia el interior del edificio, y mi mente estaba llena de posibilidades aterradoras. Luis y yo nos mantuvimos juntos, ambos temblando de miedo. Finalmente llegamos al lugar indicado, un rincón oscuro del almacén. Y allí, en la penumbra, vimos una figura esperando. Cuando la figura salió de las sombras, lo que vi me dejó sin aliento. No podía creer lo que estaba viendo. Era alguien a quien jamás habría sospechado. «¿Mamá?». Mi voz salió en un susurro ahogado. Mi madre estaba allí, con una expresión de dolor y traición en su rostro. No sabía qué hacer ni qué decir. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Ella lo sabía todo. Lo había sabido desde el principio. Y había decidido enfrentarnos de la manera más dolorosa posible. «¿Cómo pudiste?».
Su voz estaba cargada de emociones encontradas, pero sobre todo, de un profundo dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Luis dio un paso hacia ella, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. No te acerques, dijo con firmeza. No quiero escucharte. Quiero escucharla a ella. Me quedé paralizada, incapaz de hablar. Sabía que no había excusas, no había justificación posible para lo que habíamos hecho. Pero traté de hablar, traté de explicarle que fue un error, que nunca quise lastimarla. Mamá, las palabras se atoraron en mi garganta. Lo siento tanto. Nunca quise. Nunca quisiste. Me interrumpió. ¿Nunca quisiste qué? ¿Lastimarme? ¿Destruir a nuestra familia? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? No tenía respuesta para sus preguntas. Sabía que era culpable, que no había nada que pudiera decir o hacer para arreglar lo que había roto. Mi madre, mi pilar, la persona que más amaba en el mundo, estaba rota por mi culpa. Lárguense los dos, dijo finalmente, su voz quebrándose. No quiero volver a verlos. Luis intentó hablar, pero mi madre lo interrumpió de nuevo, esta vez con una furia que nunca antes había visto en ella. Lárguense. Gritó y en su voz había una mezcla de dolor y rabia que me rompió el corazón. Sabía que no había nada más que decir. Luis y yo salimos del almacén en silencio, sabiendo que nuestras vidas acababan de cambiar para siempre. No había manera de reparar el daño, no había manera de volver atrás. Nos alejamos en su auto y el viaje de regreso fue en silencio. Las calles pasaban como un borrón, pero yo apenas las veía. Solo podía pensar en lo que había perdido, en el dolor que le había causado a la persona que más amaba en el mundo. Cuando llegamos a la casa, no hubo palabras. Sabíamos que nuestro tiempo juntos había terminado. Luis se fue esa misma noche y yo, incapaz de quedarme en esa casa, también me fui, dejando atrás todo lo que conocía. Han pasado varios meses desde ese día, y aún no he podido perdonarme. Mi madre no ha querido saber nada de mí, y no la culpo. He tratado de seguir adelante, de encontrar alguna manera de vivir con la culpa, pero es una carga que llevo todos los días. A veces me pregunto cómo llegué hasta aquí, cómo permití que mi vida se convirtiera en este caos. Pero sé que no hay respuesta, solo decisiones que tomé y que ahora tengo que enfrentar. El deseo, la obsesión, todo lo que sentí por Luis, ahora parece tan pequeño en comparación con lo que he perdido. Lo único que me queda es la esperanza de que algún día mi madre pueda perdonarme. Pero incluso si no lo hace, sé que tengo que encontrar una manera de seguir adelante, de aprender de mis errores, y de nunca volver a caer en las sombras de mi propio deseo.